Palacio de Versalles, una vida de lujo y suciedad en el siglo XVII. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en el majestuoso Palacio de Versalles? Seguro que has imaginado una vida llena de lujo y comodidades, pero lo que no te han contado es que detrás de esa fachada de ostentación y lujo, se esconde una historia de suciedad y malos olores que te dejará sin aliento. A lo largo de la historia, la corte francesa ha sido conocida por sus lujos y excesos, desde sus fastuosos vestidos hasta sus elaborados peinados y maquillaje. Pero ¿cómo era la higiene personal en el Palacio de Versalles durante su época más influyente? En esta nueva aventura, te llevaremos en un viaje por el tiempo, y te mostraremos los secretos más sucios y sorprendentes de la corte francesa. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar informado de todas las actualizaciones. Miedo al contacto con el agua, una creencia asombrosa. Resulta sorprendente pensar que en la corte francesa del siglo XVII y XVIII, el agua era considerada un peligro para la salud. La mortífera epidemia de peste negra generó mucho miedo al agua. En Francia, durante esa época, el contacto con el agua se consideraba peligroso, y en ningún caso se utilizaba agua caliente para lavarse. Pensaban que los poros abiertos podían dejar entrar enfermedades, y que los baños provocaban pérdida de fuerza vital, abortos e incluso problemas de infertilidad. Por esta razón, la limpieza del cuerpo se hacía en seco, frotándolo con telas de algodón perfumadas. Incluso la realeza seguía esta práctica, ya que el único contacto con el agua que tenían entre sus costumbres era enjuagarse las manos de forma pública delante de un selecto grupo de nobles. Este miedo al agua llevó a la creencia de que la higiene personal no era importante, sino más bien la limpieza de la ropa interior. La lencería, tanto de hombres como de mujeres, era una especie de camisón holgado que se cambiaba varias veces al día. Estas prendas eran muy caras y por lo tanto, una forma de mostrar el estatus social y económico. Por este motivo se dejaban a la vista los lujosos encajes en los puños y en los cuellos. Tal era su valor, que hasta se inventariaba en los testamentos y se dejaban en herencia a los familiares. El cabello tampoco se lavaba con agua. En su lugar, se usaba un champú seco y se empolvaba para evitar olores. ¿Qué podría salir mal? Seguro que lo has adivinado, esta práctica provocaba la caída prematura del cabello. Para evitar este desastre, la moda de las pelucas se volvió popular, pero estas cosas eran incómodas e incluso dolorosas de llevar en la nuca. La orina. El remedio utilizado para tratar el mal aliento. En aquella época, la higiene dental no era una práctica común, y la mayoría de las personas presentaban problemas dentales, como caries, infecciones de encías, y pérdida de piezas dentales. De hecho, en los retratos de la época, es común observar que las personas aparecen con la boca cerrada y sin sonreír. De esta forma evitaban mostrar los dientes. Los métodos de limpieza dental en aquel entonces eran rudimentarios. Uno de los métodos utilizados era frotar los dientes con un saquito de tela, que estaba relleno de polvo de mármol y algunas raíces de plantas. Para combatir el mal aliento, algunas personas recurrían a masticar tabaco o hierbas aromáticas. También se sabe que en algunos casos se utilizaba otro método sorprendente. Consistía en realizar enjuagues bucales con orina, ya que se pensaba que la orina era un potente desinfectante. Supongo que si alguna vez viajas al siglo XVII a la corte francesa y necesitas un enjuague bucal, ya sabes lo que tienes que hacer. Solo asegúrate de que sea tu orina. El lado oscuro de la belleza, el maquillaje tóxico que dañaba la salud. Durante los siglos XVII y XVIII en la corte francesa, la apariencia física era un tema muy importante. Tener un rostro puro y sin imperfecciones era considerado como símbolo de pureza y estatus social. Para lograrlo, se empleaban distintas técnicas y productos, algunos de los cuales resultaban peligrosos para la salud. Entre estas técnicas se encontraba el uso de unos polvos blancos obtenidos de metales como el plomo,
que se aplicaban en el rostro para conseguir una piel lo más blanca posible. Aunque conseguían cambiar el color del rostro, estos polvos también eran tóxicos y astringentes, provocando la sequedad de la piel y un envejecimiento prematuro, así como enfermedades graves en los ojos, pechos y pulmones. Otro recurso común era el uso de los llamados moguchs o lunares de tafetán, que se utilizaban para cubrir imperfecciones y marcas de la viruela. Estos lunares se colocaban en lugares específicos del rostro, cada uno con su propio significado, y empleados como un juego de seducción. Además, se utilizaban pinturas y maquillajes, incluyendo labiales y coloretes de un rojo intenso, lo que daba una apariencia teatral y casi irreal. En definitiva, estas prácticas de belleza no solo reflejaban la obsesión por la imagen en la época, sino también los peligros y riesgos que conllevaba la búsqueda de la perfección física. No es de extrañar que hayan acuñado el término morir por la moda. El aroma del estatus. El olor determina la clase social. El perfume tenía una función tanto estética como curativa. Los perfumistas eran considerados curanderos, cuyas creaciones se creía que podían curar enfermedades y ahuyentar los males. Además, el perfume también era un signo de estatus social y había un aroma para cada estamento. En general, se usaban los perfumes de las flores de cada estación, pero algunos nobles tenían sus propios aromas personalizados. Por ejemplo, Madame de Montespan, amante de Luis XIV, prefería el perfume de flor de naranjo, mientras que la reina María Antonieta tenía uno creado especialmente para ella con flores de todas las estaciones del año. Sin embargo, el excesivo uso del perfume podía ser un problema, como en el caso de Madame de Montespan y Luis XIV. El rey, que a los 50 años había perdido todos sus dientes y tenía una gran sensibilidad a los olores, no soportaba el perfume intenso de su amante. A pesar de sus súplicas, ella no dejó de usarlo, y esta podría ser una de las razones por las que el rey finalmente la abandonó. Lo que nos enseña una valiosa lección: en el amor y en el perfume, la moderación es la clave. Un hedor insoportable. La corte perfumada que olía a orines. A pesar de que los nobles y la realeza se perfumaban para disimular los malos olores, los desechos humanos en Versalles eran una molestia constante. El rey y la nobleza tenían acceso a inodoros, pero a menudo se encontraban en lugares incómodos, y no eran suficientes para las necesidades de todas las personas que vivían en el palacio. Allí trabajaban más de 4.000 personas y transitaban a diario cientos de ellas. Además, el palacio era enorme y en muchas ocasiones no daba tiempo a llegar a los baños, por lo que los hombres en particular orinaban en cualquier lugar que pudieran encontrar. En cuanto a las mujeres, solían llevar consigo una especie de palangana escondida en un falso libro, y cuando lo necesitaban, se levantaba la ropa y orinaban en el recipiente, tirando después el contenido en cualquier lugar en el que se encontrasen. Aunque se contaba con un gran número de trabajadores encargados de mantener la limpieza en el palacio, el olor a orina seguía siendo una constante en Versalles. Por este motivo, la gente llevaba siempre consigo un botecito con hierbas aromáticas, para poder soportar los olores desagradables que se encontraban en ciertas zonas del palacio. Las bañeras de María Antonieta, una tendencia en moda. Durante los siglos XVII y XVIII, el uso del agua y las bañeras para la higiene personal no era una práctica común entre la nobleza. A pesar de esto, Luis XIV regaló a Madame de Montespan un lujoso apartamento de baños en el Palacio de Versalles, que incluía una bañera octogonal de 3 metros de diámetro, realizada en una sola pieza de mármol rojo de Flandes. A pesar de que estos espacios eran destinados para el aseo personal, el tamaño descomunal de la bañera indica que sus fines eran quizá más eróticos que higiénicos. Fue a finales del siglo XVIII cuando comenzó a considerarse que el lavado con agua era necesario para mantener la salud y la higiene personal. En este sentido, la reina María Antonieta contribuyó a la difusión de la práctica del baño entre la nobleza y la burguesía, al instalarse una sala de baño en su palacete del Petit Trianon, lo que generó un auge en las ventas de bañeras en la década de los 60 del siglo XVIII. No obstante, el acceso al agua limpia y su uso generalizado para la higiene personal
no se logró hasta principios del siglo XIX en París. Así comenzó una nueva era, donde la higiene personal y el uso de agua eran necesarios para el bienestar y la salud. Y es la reina María Antonieta quien desde su figura influyente pone la primera piedra para conseguir este cambio de rumbo, haciendo que el uso de la bañera entre la nobleza y la burguesía fuese una práctica habitual. Seguro que los franceses les estarán muy agradecidos a su reina. Y ya para concluir, diremos que la vida en la corte de Versalles era todo un espectáculo, lleno de extravagancias, curiosidades y sobre todo, hábitos higiénicos muy peligrosos para la salud. La vida en la corte de Versalles fue un verdadero mundo aparte, en el que la belleza y el lujo se contraponían a la realidad. A pesar de todo, resulta fascinante descubrir estos detalles curiosos y singulares, de una época tan diferente a la nuestra. ¿Y tú, serías capaz de vivir en la corte de Versalles del siglo XVII? Esperemos que este vídeo te haya resultado útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este vídeo y envíales el enlace a tus familiares y amigos, para que también puedan conocer cómo eran las sorprendentes costumbres higiénicas de la corte francesa del siglo XVII, y cuáles eran los graves problemas de salud que ocasionaban. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que les voy a dejar abajo en la descripción. Y recuerda, como dijo Aristóteles, la historia cuenta lo que sucedió, la poesía lo que debería suceder.